Continuamos con Santiago y con este libro, ¿verdad?, que nos está gustando. Es un libro muy práctico, nos reta a hacer cambios en nuestra vida, ajustes, y hoy Santiago continúa con el contexto que empezamos en el capítulo 3, ¿no? Que si os fijáis en el 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y a partir de ahí habla de la lengua, que lo ha predicado Sergio, y ahora digamos que hace una transición de ese concepto para tratar el efecto de la sabiduría. La sabiduría ya la había tocado en el primer capítulo, no sé si recordáis, Santiago, pero ahora va a hablarnos de dos tipos de sabiduría. Dos ramas que concuerdan perfectamente con el Antiguo Testamento, con dos sabidurías: la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, entre comillas, porque no es una sabiduría en realidad en sí. Y ahora lo vamos a ver. Proverbios 16:16 dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. La sabiduría es preciosa, es maravillosa y es quizá el tesoro más importante como creyentes que podemos adquirir. Es una de las cuestiones más vitales que tiene para nuestra vida y para nuestras decisiones como creyentes. Y el reto de hoy, y lo vamos a ir viendo, no es tanto la cantidad de sabiduría que tengas o que adquieres, sino la calidad, la tipología de la sabiduría. Esa es sabiduría. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿En base a qué? ¿Y qué tipo de sabiduría tenemos? El 5 y el 9 de agosto de 1945 cayeron dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Todo el conocimiento nuclear que Einstein con E igual a mc cuadrado, ¿verdad?, con ese descubrimiento de la relación nueva de la energía y la masa, provocó un nuevo avance en toda la ciencia. Pero, sin embargo, aquí fue utilizado mal. Un buen conocimiento mal utilizado. Buen conocimiento mal aplicado sería una mala sabiduría. Y ese es el concepto, ¿no? En la presencia de la sabiduría, si la usas en la práctica, ¿qué te define cuando tienes que tomar una decisión? ¿En qué te basas cuando tienes que tomar una decisión? Y Santiago empieza en el versículo 13 y dice: a ver, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una palabra retórica, no hace falta levantar, pero si tuviéramos que levantar seguramente lo levantamos todos, porque normalmente nos creemos bastante sabios, en general, y nos creemos que sabemos más que el vecino, que el del frente. Es algo natural en nosotros, ¿no? Esto en el fútbol está a la orden del día. Siempre somos los mejores entrenadores, los mejores... yo recuerdo una vez que falló un penalti y estaba en una cafetería con un compañero y se metía con este hombre, pero dando muchos insultos. Y yo le dije: hombre, pero es que los penaltis son difíciles y se pueden fallar. ¿Tú has jugado al fútbol? Dice: no había tirado un penalti en su vida. Imagínate ahí en la Champions, en un momento complicado. ¿Quién se cree necio? ¿Quién se cree necio? Realmente no nos creemos necios o tontos, realmente nos creemos sabios, ¿verdad? Y Santiago nos va a retar en esta mañana a que no vayamos de listillos, de que lo sabemos todo, de que tengamos humildad y que analicemos nuestra vida a la luz de la palabra. Y ese concepto que él empieza en el capítulo 3 de hermanos míos, no os hagáis maestros, con la lengua, con cómo se habla y qué se habla y cómo se maneja, ahora nos está hablando de las decisiones y la conducta. ¿En qué te basas? ¿En qué sabiduría te basas? Porque se ve que ellos se pensaban mejores que otros y estaban teniendo problemas allí en la iglesia, en que unos iban de listillos o de que sabían mucho más que otros, pero había un problema de fondo. El enfoque no es tanto en lo que dicen los maestros, no es tanto en lo que decimos, sino en lo que hacemos. No es tanto en que sepamos la teoría solamente, sino que la apliquemos realmente a nuestra vida. La sabiduría no es un almacenamiento de un montón de, incluso en el plano bíblico, que tengas un conocimiento muy grande, eso es básico y fundamental. Nosotros en esta iglesia lo queremos, estudiamos la Biblia y para nosotros es algo fundamental, porque
porque es Dios hablando y queremos conocerlo más. Y así es como vamos a adquirir sabiduría, pero ese conocimiento tiene que trasladarse a decisiones sabias en nuestra vida. Si no se queda un conocimiento puramente teórico, estancado, que no tiene vida. Muestre su sabiduría, por eso nos dice Santiago, por la buena conducta, sus obras, su estilo de vida. Muéstrame, si tú eres sabio, realmente que te sabes conducir en sabia mansedumbre, que te sabes conducir con humildad. En la Fórmula 1, un Fórmula 1 cuesta alrededor de 5,5 millones de euros. El volante solo vale unos 50.000 euros. Y tiene unos 1.000 caballos. Y ahora le pusieron una limitación mínima de peso para que no los hagan más ligeros, creo que eran 800 kilos, así, muy poquito, para esa potencia. Tiene una relación peso-potencia muy alta. Pero ese Fórmula 1 con toda esa potencia, hasta que no le pones ese pequeño volante y lo manejas, no se mueve. Esa potencia queda anulada, no está en movimiento. De la misma forma, el conocimiento que adquirimos bíblico, si no lo ponemos en práctica y no lo aplicamos en todas las facetas de nuestra vida, en la personal, en la iglesia, en la familiar y en todo, es como ese Fórmula 1 aparcado en el garaje. Se muestra en sabia mansedumbre, en humildad, en humildad. Eso es importantísimo, ¿verdad? Vemos a Cristo, ¿quién sabía más que Cristo? Eso es retórica también. Y él, aprended de mí, que soy manso y humilde. En humildad, una sabiduría aplicada en humildad. Y ya nos va enfocando al fruto del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que en nuestras vidas va a ir moldeando para que podamos aplicar todo ese conocimiento a nuestra vida diaria. Es el que nos va a ir despertando los tics para que podamos saber qué decisión tenemos que tomar en ese asunto en particular. O quizá analizar ciertas cosas que estamos tomando decisiones que no están siendo sabias, o no están siendo sabias con la sabiduría de lo alto, sino con la sabiduría humana. Y hay dos sabidurías, fijaros en los versículos, del 14 al 16 nos va a empezar Santiago diciendo la sabiduría de la mala. Y en el 17 nos va a hablar de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Cuando hice un curso hace años de exposición de análisis de datos, ¿no?, con equipos comerciales, nos decían que no usáramos el pero nunca. Nunca. Palabra prohibida es la de pero. Cuando tú estás analizando datos con un equipo y quieres fomentar, ¿no? Es una de las palabras prohibidas, pero en la Biblia los adverbios son muy importantes, porque nos ayudan a enlazar y ver cuál es la conexión. ¿Por qué nos decían? Pero yo no quiero dejarlos así. ¿Por qué nos decía que el pero? Por ejemplo, pues si yo digo, bueno, el año pasado pues vendimos 100 coches con esta penetración de mercado, con este porcentaje de tal, bla, bla, muy bien, todo, pero habéis bajado en esto, habéis bajado en lo otro. Ese pero lo que está haciendo es tirando por tierra todo lo que te he dicho. Entonces lo que decía en este truquillo lo podéis aplicar, que vale también con las personas. Cuando tenemos conversaciones lo cambias por y. Hemos vendido esto, hemos hecho y. Si fuéramos capaces de subir este porcentaje de esto, este porcentaje de esto, este porcentaje de esto, seríamos capaces de. Es el mismo mensaje, pero fíjate cómo cambia, una sola palabra, ¿verdad? Asimismo, cuando estudiamos la Biblia, por eso es muy importante una de las cosas, los adverbios, son muy importantes. Y entonces aquí, pero, dice, es como tira por tierra, dice esa sabiduría que yo os digo, eres sabio, entendido, muéstrame por tu buena conducta, pero si tenéis celos amargos y egoísmos, si el conocimiento y tu sabiduría lo que te está haciendo es tener una actitud crítica negativa, esto lo vemos, celos amargos y rivalidad. Esto lo vemos sobre todo en las religiones. Las religiones se basan en una sabiduría humana que tiene que ver con esto, con este tipo de rivalidad. De hecho, nosotros no somos una religión, ni pertenecemos a una religión. Nosotros somos hijos de Dios. Y bueno, la religión, incluso cristiana, terminé de leer un libro ayer por la mañana, hablando de Jos, del que lo mandaron a la hoguera.
Y la Iglesia Católica lo mató como hereje a este reformador. En base de la religión se han hecho muchos crímenes, muchos, tanto eso como los que vemos últimamente, ataques terroristas y de todo en el nombre, porque la religión realmente es rivalidad, no es sabiduría de Dios, es sabiduría humana. Son a veces consejos sensatos, pero realmente pierden todo su sentido, porque realmente desvirtúan cuál es la naturaleza. Y parten de un corazón engañoso. Fijaros ahí en el 14. Dice, vuestro corazón. El punto está en nuestro corazón. Ese es el punto siempre más importante. Es donde enfatiza las Escrituras. Yo quiero tu corazón, yo no quiero el resto. Como nos decía Marcos en esta mañana, venimos a hacer un culto a nuestro Señor, pero ¿con qué corazón? ¿No? ¿Qué motivación? Independientemente del orden del culto. ¿Cuál es mi corazón? ¿Con qué corazón? Y aquí esta sabiduría mundana parte de un corazón engañoso que quiere demostrar en rivalidad cuánto conoce para ser mejor que el otro. Es una sabiduría que realmente no tiene una aplicación verdadera en estas personas. Es tanto así que atacan a la verdad. Y dice, no mintáis contra la verdad en el 14, porque realmente estos celos amargos y este egoísmo y esta actitud crítica, pensando que tú conoces o eres mejor que otro, atenta contra la verdad del Señor. La amargura es un término interesante, ¿no? Porque la amargura, quien la siente es la persona que lo toma, ¿no? Si mi hermano, por ejemplo, el pimiento no lo aguanta, le da amargura, le da... Y entonces me acordaba yo de él, porque no puede llevar pimiento nada, ¿no? El que lleve un poquito ya se le estropea y le da una amargura total, ¿no? O sea, es la forma interesante de decir, toda esta rivalidad es todo esto, el primero que le está amargando es a la persona que lo está haciendo. Fijaros, podría parecer que es al otro, pero no, es a la misma persona, al que se jacta, al que se chulea, al que se cree mejor que uno mismo, al fanático, a ese, al que quiere tener razón. Es una motivación que está en el corazón, una motivación egoísta. Entonces debemos tenerlo en cuenta, que esto no es lo que Dios quiere. Y cuidado porque esto, si nos lo dice la palabra, es porque podemos caer en él. Entonces, reflexionemos bien en el corazón. Como decía el salmista, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio. Dice un cuento que iba la envidia y la avaricia por un camino y se le apareció un mago y le dijo, os voy a conceder un deseo. El primero que lo coja, le concedo ese deseo y al otro le voy a dar el doble de lo que éste pida. Claro, la avaricia dijo, pues nada, yo me espero que pida él y si pide 1.000 euros yo recibo 2.000. Y entonces estaba muy tranquilo. Pero claro, la envidia dice, hombre, y ahora si yo pido 1.000 euros, este va a recibir 2.000 y yo soy la envidia y no voy a poder superar esto. Total, que después de un rato largo vino de nuevo el genio y dice, bueno, ¿qué? ¿Ya está? Y dice, sí, ya lo tengo. Dice, ¿qué quieres? Pide tu deseo que te lo concedo. Arráncame un ojo, dijo la envidia. De esa misma forma es el concepto que nos dice aquí. Esta sabiduría diabólica no le importa tener que pasarlo mal uno con tal de que el otro salga perjudicado o salga machacado. Y esa es la sabiduría del mundo. Fijaros en el versículo 15, nos dice que esa no es la sabiduría de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Esta es la otra sabiduría, entre comillas, que no es sabiduría. Es terrenal, tiene que ver con el mundo. Cómo afecta el estilo mundano, terrenal, de nuestra sociedad, en nuestra toma de decisiones, en nuestro pensamiento, en nuestra sabiduría, de cómo conducirnos, de cómo saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque es terrenal, fijaros el contraste, ¿no? Esta no es de lo alto, sino que es terrenal, de lo bajo. No tiene en cuenta a Dios. Es una sabiduría sin Dios. Es como el mundo piensa, que piensan que Dios no existe y toman las decisiones como quieren, sin ninguna moralidad bíblica. Es natural, es de la carne, es lo carnal, tiene que ver con nuestros sentimientos, más que con un conocimiento
real aplicado. Tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con nuestra carne y entonces nos va a vender. Y es diabólica. Satanás. ¿Os acordáis en Génesis 3 cuando él no viene y le dice, oye, vais a tener los árboles más grandes del mundo? No, ¿qué le dice? Vais a ser como Dios y conocer. Y conocer. Ser como Dios y conocer y tener esa sabiduría. Ahí es donde Satanás quiere ser como Dios, quiere tener el poder, quiere tener la sabiduría, y por eso dice que es diabólico, es el padre de la mentira. Y como resultado nos dice que allí hay perturbación, que es desorden. Ahí hay desorden, una vida desordenada, en una vida donde no hay sabiduría, es una vida desordenada, que no lleva un criterio, que va bandeando de un lado para otro, que no tiene una solidez. Esa es la sabiduría del mundo, que un día es una cosa, otro día es otra, y no tiene una rigidez. Hay un desorden y toda cosa mala, todo pecado en general. Esto es lo que va a llevar a tu vida, cuando usas la sabiduría del mundo terrenal diabólica, va a traer consecuencias graves. Pero, versículo 17, hay otro pero. Porque dice, olvídate ahora de la terrenal y vamos a enfocarnos arriba, ¿vale? Sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que realmente es la verdadera sabiduría, porque lo otro no es sabiduría, es un intento de, pero no es sabiduría, es un conocimiento aplicado, pero no es la sabiduría. La sabiduría real viene de Dios, la sabiduría verdadera viene del Señor. Proverbios es un libro que tiene muchas conexiones con este libro, ¿verdad? Porque es literatura de sabiduría. De hecho, para los judíos hay un bloque que es desde Job, ¿no? hasta Cantares, son los libros de sabiduría que le llaman. Son enseñanzas prácticas para la vida que nos ayudan a cómo conducirnos. Y en ese libro de Proverbios vemos muchas veces el sabio y el necio. Vemos esas dos figuras. El sabio y el tonto. Vamos a decirlo así, porque necio no suena tonto. El sabio y el tonto. Y tiene que ver, básicamente, cuando lo analizas, no tanto con los errores que tomas, sino con la rectificación que haces a esos errores. O sea, el sabio es el que mete la pata, no es el que no mete la pata nunca, sino que mete la pata y ya no la vuelve a meter. Ya se da cuenta, rectifica y cambia. Eso es la diferencia. El tonto continúa haciendo lo mismo y lo mismo. E incluso quiere obtener resultados diferentes, haciendo lo mismo. Y eso es imposible. Ahora, el Señor Jesús nos habla, ¿verdad?, de esta sabiduría, que rompe los esquemas, va frontalmente directo con la sabiduría del mundo. Va directamente. ¿Os acordáis, por ejemplo, del Sermón del Monte, que también tiene muchas referencias a este libro y cruzadas, y las podemos encontrar? Mateo 5 al 7, por ejemplo, cuando Jesús le dice, amar a vuestros enemigos. Esa es la sabiduría del alto. Dice, porque amar a los amigos, eso ya lo hacen los gentiles, lo hace cualquier persona, lo hace todo el mundo, los gentiles. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. ¿Os acordáis? Esa es la sabiduría del alto. Claro, va en contra totalmente de nuestra naturaleza. Va directamente en contra. Ahora, claro, muy bien, pero te puedes hacer la pregunta, ¿cómo puedo adquirir sabiduría de la buena? ¿Cómo puedo adquirir sabiduría de la buena? ¿Cómo la puedo aplicar? Porque si mi carne y mi yo me va a tirar hacia ahí, ¿cómo puedo yo hacer para tomar buenas decisiones, para adquirir sabiduría? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, lo primero es aprendiendo la palabra de Dios. Eso es lo primero. La Biblia es la palabra de Dios. Y ahí está la sabiduría. Es la fuente de sabiduría. Os pongo deberes. Salmo 119. Leeros este pequeño salmo esta semana. Vamos a coger algunos versículos. Por ejemplo, Salmo 119, 169. Te llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Ahí tiene que ver con la sabiduría. Esa es la petición del salmista.
119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra del Señor. 119, 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores, he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación, meditar la palabra. Eso es lo que le estaba haciendo crecer la sabiduría al salmista. Más que viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con cuánto tiempo pasas expuesto en la palabra del Señor. No cuántos años llevas de creyente, eso no te lo llevas a ningún lado. O sea, tus primeros 30 años en una eternidad, ¿y eso qué es? Lo importante es cuánto tiempo pasas meditando. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. Para guardar tu palabra. Guardar tu palabra es fundamental y es la base para ser sabio. Ahora ponemos muchas excusas para leer la Biblia, para meditar la palabra. Claro, Jesús nunca dijo que leyéramos la palabra. Nunca. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. No es solamente leer. O sea, tenemos que leer, sí, pero diferente. No es una novela. Es un libro que tenemos que orar antes de leer, que tenemos que pasar un tiempo de calidad para que esta palabra infunde y se guarde y penetre en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo nos lo meta. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría terrenal y carnal nos va a llevar a otra cosa. Y entonces tenemos que hacer ahí un parón. Y que el Espíritu Santo nos prepare. No escoger cualquier libro como otros de lectura. La Biblia necesitamos tener una meditación. Una meditación. Y normalmente ponemos muchas excusas. El tiempo es la mayor lucha de hoy en día. No tengo tiempo. Pero luego al final tampoco analizamos mucho, no somos sabios. Como el rey David, por ejemplo, que pasaba tiempo, tomó decisiones. ¿Para qué? Para rodearse de personas que le enseñaran las Escrituras. Otra es cuidando tu círculo de amistades, con quien te rodeas. Proverbios 13:20, Proverbios habla mucho de esto, pero por escoger un versículo. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Tus amistades, el círculo más importante donde tú te rodeas, es vital para tu sabiduría. La puedes echar a perder, será quebrantada, será rota. Va a estar estirada al rodearte. No digo que, aquí no dice que no debas rodearte, aquí dice que seas sabio con quien te rodeas. Y rodéate de personas sabias, rodéate de creyentes, congrégate en una iglesia, con personas que aman a las Escrituras, con personas que son sabias, que te pueden ayudar. Pregunta con humildad a otros hermanos porque te pueden ayudar. Oye, tengo esta necesidad. ¿Cómo puedo? ¿Dónde encuentro la Biblia? No sé dónde ir. Rodéate de sabios. Y orando a Dios. En Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ya lo vimos, anhelando sinceramente el tener esa sabiduría. Verlo como algo precioso, la sabiduría. La sabiduría es el efecto de la palabra en nuestra vida. Eso es. Y es para dar la gloria a Dios. No es para que nosotros digamos qué sabios somos, como estamos viendo. No, en humildad, porque es recibida. Es una sabiduría de lo alto, que tú recibes a través del Espíritu Santo. Es un regalo, no es tuyo. Pero tú debes aplicarlo en tu vida. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, dice Proverbios 4:7. Y el principio de la sabiduría, ya sabemos cuál es, ¿verdad? Proverbios 1:7. El temor del Señor. El temor del Señor. Y el temor del Señor no tiene que ver tanto con miedo, ni tampoco tiene que ver con una especie de respeto lejano, ¿no? Yo respeto al Señor, no me meto con Él, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con obedecer, con amarle. Tiene que ver con un corazón que desea agradarle. Tiene que ver básicamente con disfrutar a Dios. La sabiduría de lo alto, lo que te va a ayudar es a disfrutar a Dios en tu vida. Y no al pecado, a las consecuencias del pecado.
Porque muchas veces nos metemos en los hoyos y queremos que el Señor nos quite cuando no hemos sido sabios y no somos capaces de reconocer y no volver a caer. Y muchas veces caemos en un hoyo y luego caemos en otro. Pues ya basta, tomemos decisiones. Cuando sea así, pidamos ayuda, porque a veces necesitamos ayuda. Seamos sabios, rodeémonos de sabios, pidamos ayuda. Y aquí en el versículo 17 nos habla de 7 características de la sabiduría de lo alto. Nos dice que es pura, y esto es súper importante. La pureza tiene un valor para Dios, desde toda la Biblia, tiene una pureza. La pureza es algo importantísimo, es especial para Dios, la pureza. Es algo interno, es la característica de la sabiduría más importante. El resto lo vamos a pasar rápido, pero esta es la pureza. Es como si yo te pido un favor, que me dejes el coche, y en el pensamiento lo que tengo es ver a ver cuándo te puedo pedir que me devuelvas el favor. No está siendo puro, hay algo detrás. Y la sabiduría es pura, es perfecta, blanca, no tiene doblez, es completa, tiene también ese afecto. Es pacífica, amable, benigna. Son 3 virtudes que ¿verdad? Paz, amor, bondad, ¿os suena? Fruto del Espíritu. La sabiduría se recoge y vemos esa sabiduría cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Lo que no podemos es meter el mundo en nuestras vidas, meter un montón de cosas y luego ya, cuando queda, intentar meter ahí un ratito con el Señor. Entonces tenemos que cambiar cosas, no estamos siendo sabios. Es pacífica, es amable, es benigna, tiene que ver con carácter, ¿os fijáis? Con un carácter de la sabiduría, de cómo nos conducimos. Tiene que ver con que la palabra de Dios transforme nuestro carácter. Lleno de misericordia y buenos frutos. Es una sabiduría compasiva, que tiene la mano tendida. No es una sabiduría arrogante, sino que está llena, como el Señor Jesús, llena de misericordia por los desvalidos. No por saber más o por conocer más te hace arrogante, sino que lo que te hace es sensible. En la sabiduría de lo alto te hace sensible con los demás, para las necesidades del prójimo, del hermano, de la iglesia, por hacer esfuerzos, por llenar de misericordia a las personas que lo necesitan. Dispuesta a escuchar sin juzgar a los demás. Por sus frutos les conoceréis, dice el Señor Jesús allá en Mateo 7. El fruto, lo que nos enseña, lo sabemos, es que hay en nuestro corazón. Y esa es la idea que tiene aquí. Dice, lleno de buenos frutos de arrepentimiento, de frutos sanos, de una limpieza espiritual. Yo me acuerdo cuando estábamos, hace unos años, estaba Joel pintando por ahí, no recuerdo muy bien, fuera, y llevábamos ropa así sucia y tal, y él me pintó la camiseta, yo a él, y tal, y lo pasamos muy bien. Y me había ensuciado y puesto perdido, pero lo pasamos fenómeno. Pero un domingo iba a la iglesia y iba ya todo preparado para salir, y me vino con las manos de chocolate, y entonces le dije yo, quieto, 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 ni te me acerques. ¿Por qué? Porque estaba limpio, estaba preparado. Entonces era mucho más sensible a la suciedad. Cuando nuestras vidas están más limpias, cuando vamos más al arrepentimiento, somos más sensibles al pecado. Si te preguntas por qué caigo más pecados y más pecados, la solución es, límpiate, arrepiéntete. El Señor está ahí deseando abrazarte, deseando cambiarte, deseando cambiar tu vida. Porque muchas veces queremos que nos limpie sin hacer ningún esfuerzo. Tenemos que ir y arrepentirnos. Así que esa sensibilidad de la sabiduría de lo alto. Y no tiene incertidumbre ni hipocresía. No tiene parcialidad. No cuestiona las faltas de los demás, la sabiduría. No está fijándose, metiendo el dedo en el ojo de los demás, sino que ayuda a los demás. No tiene parcialidad. Ve a todos los hermanos de la misma manera. No pretendas hacerte sabio y conocer muchas cosas y conducirte muy bien en tu vida, pero luego se te olvida y estás pensando que eres mejor que otros. Esa es la idea de aquí. Sino que esos buenos frutos sean realmente honestos. Esa es la característica.
Y termina diciéndonos el versículo 18 que la sabiduría de Dios trae justicia. Sabiduría de Dios trae justicia. Una justicia en nuestra vida que descansa en Dios. Que descansa en su sabiduría en nosotros, no en nuestras decisiones, en nuestro conocimiento, en el mundo, en lo terrenal, en lo que nosotros pensamos porque somos muy listos, sino descansa en la justicia de Dios, en su sabiduría. La vida de sabiduría no es algo nuevo. Es el único camino por el cual podemos mostrar la hermosura de Cristo. La vida de sabiduría no es algo nuevo. Es el único camino por el cual podemos mostrar a Cristo. ¿Quieres mostrar a Cristo en tu vida, en tu familia? Necesitas sabiduría. Ahora, esta sabiduría de Dios, y con esto termino, la tienes cuando eres creyente, cuando has creído en Cristo como tu Salvador. Cuando te has arrepentido y te has entregado y has creído en Cristo. No creído a Cristo, que ya conoces quién es Cristo. Ah, sí, yo creo a Cristo, yo creo que murió en la cruz, yo creo a... No, yo creo en Cristo. Yo me he arrepentido, me he entregado al Señor, porque solamente con Él y he reconocido que yo no puedo y necesito su salvación. Y por eso creo en Cristo como mi único Salvador. A partir de ahí empieza la sabiduría. Un no creyente no puede tener esta sabiduría de lo alto. Y nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos a nuestra disposición esta sabiduría de lo alto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Termino con 1 Corintios 1. Os voy a leer unos versículos. Si lo queréis buscar, 1 Corintios 1, terminamos con esto. Versículos del 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los gentiles, es locura. Mas para los llamados, sean judíos como griegos, fijaros aquí el punto en el 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está encerrada en Cristo. Es Cristo la sabiduría de Dios. ¿Tú tienes dudas de cómo comportarte? ¿Qué haría Cristo en esta situación? Que el Señor nos ayude a aplicar esta sabiduría en nuestras vidas, como creyentes, en nuestras familias y como iglesia también, guiándonos por la palabra del Señor y con esta sabiduría ponerla en práctica.